Glorioso es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero enviarle un saludo muy especial a todo ese pueblo bendito del Señor que nos está viendo en este momento a través de las redes sociales. Quiero enviarles un saludo muy efusivo en el amor de Cristo. Como siempre, para nosotros es un grato privilegio poder llegar hasta ustedes y agradecerles de antemano porque nos permiten llegar a sus hogares y por seguirnos. Que Dios los bendiga mucho por ser parte de todo lo que el Señor está haciendo para la gloria y honra de su santo nombre. Dios bendiga a la Iglesia Pentecostal Jesús es Refugio y Salvación. Que Dios me honre en pastorear la Iglesia Central y todas nuestras iglesias filiales en diferentes estados, en Estados Unidos y fuera del mismo. Así es que para nosotros, amados hermanos, es un regocijo muy grande siempre que compartimos estos momentos gloriosos de la bendita palabra de Dios con ustedes. Conocemos de la gran necesidad que hay en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo entero, pero Dios en su gran misericordia nos permite estos medios para llegar donde está el necesitado, donde está aquel sufriendo, aquel que posiblemente por alguna razón se ha apartado de los caminos de Dios y hoy están sufriendo las consecuencias de haberle dado la espalda a Cristo. Quiero aprovechar este momento también para invitarles en el amor de Dios con mucho respeto a que se suscriban a nuestro canal y de esa manera nos ayuden a alcanzar la mayor cantidad de personas para la gloria de Dios. Suscríbete. Y no olvides dejarle un like al video, porque de esa manera YouTube va a promover el video y lograremos terminar esta carrera de la mejor manera posible, dándole la gloria de Dios y alcanzando al mayor número de personas que todavía no son cristianos. También quiero recordarles, si tú te quieres suscribir en YouTube, lo puedes hacer. Allí te aparecerá como siempre en tu pantalla Iglesia JRS. Muy fácil. Y activa la campanita para que cada vez que estemos llevando un mensaje de la palabra del Señor en vivo a través de las redes sociales, puedas recibir la notificación y ser parte de estos momentos gloriosos que estamos viviendo en la presencia de Dios. Si también nos quieres seguir en Facebook, igualmente lo puedes hacer. Iglesia JRS, suscribirte y dejarnos el like para que de esa forma podamos llegar a los que todavía no han sido alcanzados. Si tú quieres, ¿verdad?, también unirte con nosotros en Instagram, me puedes buscar como @Pastor David Gutiérrez y será para mí un alto honor orar por ustedes y compartir como siempre, el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra que restaura, que sana, que lleva vida a aquellos que estábamos en un tiempo muertos en delitos y pecados. Así es que, amados hermanos, muchas gracias una vez más por compartir estos momentos gloriosos con nosotros. Dios bendiga a toda esa vasta audiencia que nos siguen en televisión, en radio, en diferentes plataformas, en las redes sociales, a través de otros ministerios. Igualmente, que Dios los bendiga mucho a todos ustedes en el amor de Cristo. Amados hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Hoy traemos un tema que compartir con ustedes, que espero que sea un tiempo de profunda reflexión, ya que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, como lo decimos casi siempre, peligrosos, críticos en la vida espiritual. Hay una necesidad impresionante de la presencia de Dios, de la búsqueda auténtica y genuina de la presencia del Señor. Estamos viviendo unos tiempos tan críticos en la vida espiritual,
una ausencia de santidad en nuestras congregaciones, de esa santidad verdadera, no de un sistema religioso de emociones. No. Estoy hablando de un cambio de vida, de un nuevo nacimiento, no de un legalismo religioso, no, ni tampoco de un extremismo liberal. Estoy hablando de una práctica cristiana netamente bíblica, y que realmente hay un cambio en nuestra vida, porque el que Dios transforma es un milagro en esta tierra, hermano. No hay nada más glorioso que tener un verdadero cristiano al lado de uno, a una persona que ha sido transformada por el poder de Dios, que ha nacido de nuevo, que ya no es aquel malcriado, aquel ofensivo, aquella persona vulgar, aquella persona que su vocabulario es grotesco, grosero. No, de ninguna manera, porque yo creo en un evangelio que transforma la vida de un ser humano, no solamente en su conducta, sino que también en su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vestir. No piensa para sí mismo, sino que piensa en su prójimo, piensa en los demás. Amén. Procura no serle tropiezo a nadie. Jesucristo, el predicador de los predicadores, el maestro de los maestros, nos dejó una palabra poderosísima en este libro sagrado, la Biblia. En Mateo capítulo 7, versículo 20. ¿Qué palabra más poderosa esa? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Él no dijo porque es pastor, porque es evangelista, porque resucita muertos, porque profetiza, porque hace grandes milagros y prodigios. De ninguna manera, ninguna de esas cosas Jesús mencionó. Pero sí dijo, por sus frutos los conoceréis. El verdadero cristiano se conoce por sus frutos. Averigua qué clase de frutos estás dando en tu vida y te darás cuenta si tú eres auténticamente cristiano o todavía Dios está trabajando en tu vida. Y estás en ese proceso, pero deja que el Espíritu de Dios trate con tu vida. Muy bien, mis hermanos, gloria a Dios. Quiero compartir esta palabra con ustedes, un tema que he traído, gloria a Dios, y le he titulado, no huyas de su presencia. Escucha, yo creo que esta palabra va a ser para alguien que lo necesite en este momento. No huyas de su presencia. Muchas veces cuando le fallamos a Dios o cuando andamos mal espiritualmente, lo primero que hacemos es tratamos de huir de la presencia de Dios. Lo mismo hizo Eva, lo mismo hizo Adán. O sea que esto no es nada nuevo. Empiezan a huir de la presencia de Dios. Y eso le ha pasado a miles y miles de cristianos hoy en día también. Por eso dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es lamentable. Hoy tengo un consejo bíblico para ti, para que ya no sigas huyendo de la presencia de Dios. Recuerda, aunque nosotros huyamos, aunque tapemos nuestros pecados, aunque tratemos de ser listos, aunque tratemos de evadir la realidad, si hemos fracasado, el consejo más acertado es lo que dice Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, es decir, la Biblia nos enseña que en lugar de huir de la presencia de Dios, debemos confesar nuestro pecado. ¿Le fallaste a Dios? Tírate de rodillas, humíllate ante la presencia de Dios. No dejes que el diablo te engañe. El diablo es un experto en aconsejar al ser humano, en predicarle en su mente, en su corazón. No se lo digas a nadie, tapa tu pecado. Evita que lo sepa la gente. Recuerda, de nada sirve que nosotros evadamos nuestras responsabilidades o evadamos la gente, al pastor, a los diáconos, a los líderes, a nuestra esposa, a nuestro esposo. De nada sirve si delante de la presencia de Dios estamos desnudos. Bendito sea su nombre. Hoy quiero llevarte a las Escrituras, quiero llevarte a la bendita palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios inspiró al salmista David a escribir uno de esos salmos preciosísimos que están en la Biblia.
Es una delicia, querido hermano. No quiero que te sientas mal, quiero que disfrutes de la palabra de Dios. Porque aun cuando tú le has fallado a Dios, recuerda que la Biblia dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El hecho de que estés escuchando este mensaje no es una mera casualidad, es el amor de Dios que a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, el amor de Dios nos sigue buscando. Querido hermano, hermana, nuestra oportunidad de servirle a Dios se va a terminar el día que nos muramos. Entonces si ya no habrá salida si te fuiste sin Cristo, pero hoy hay esperanza para ti. Pero quiero llevarte a este bendito y glorioso salmo, el Salmo 139. Oh, salmo más precioso ese hermanito. Tiene un mensaje tan poderoso, porque en ese salmo se revela la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Dos de los gloriosos atributos que tiene nuestro Dios. Recuerda, repito, la omnipresencia de Dios. Debe de tener estas palabritas metidas aquí en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios esté en todo lugar. A donde quiera que nosotros nos metamos, aunque estemos en la oscuridad, aunque estemos en Marte, aunque estemos en Sudamérica, Centroamérica, en la China, donde quiera que estemos, allí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Eso es importantísimo. Si toda la gente entendiera estos principios, estos atributos de Dios, jamás le fallarían a Dios. Porque tú te darías cuenta, serías consciente que donde quiera que tú te metas, desde el momento en que tú estás tomando una decisión equivocada, vas a cometer un pecado, vas a fallarle a Dios. Recuerda este atributo de Dios. Él es omnipresente. Allí está al lado tuyo, no lo hagas. Por eso es que yo le digo a la gente, si vas a cometer pecado, no lo hagas. No lo hagas, porque allí está la presencia de Dios. Él es omnipresente. ¿Lo entiendes claramente? Por eso, nunca le falles a Dios. Y no te engañes, no dejes que el diablo te engañe a ti mismo, pensando que tú estás pecando y nadie lo sabe. Lo sabe Dios. Por favor, no te escondas del ojo del hombre. No huyas de la gente. Escapa por tu vida, pero de la presencia de Dios debe de guardarte. Amén. Sabiendo con claridad que Él está en todo lugar. Segunda atributo de Dios del que vamos a tocar en este Salmo 139 es la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios todo lo sabe. Todo. Aún no está, ya lo vamos a leer aquí en las Escrituras, en este Salmo 139, que aún no está la palabra en nuestra boca. Y dice David, he aquí Jehová, tú la sabes. Esos pensamientos que tú tienes, Dios ya lo sabe. Esos adulterios que todavía no se han llevado a la práctica, pero ya son adulterios ante la presencia de Dios. El pecado empieza desde el momento que empieza a incubarse aquí en el corazón. Los adulterios no se cometen el día que te fuiste con una mujer que no es tu esposa o un hombre que no es tu esposo, sino desde el día en que tú empezaste a pensar, a meditar y a darle vida a ese pecado en tu corazón. Es por eso que yo quiero hablarle a mucha gente que el diablo está destruyendo en estos últimos tiempos, porque la gente ha caído en el error de pensar que solo hay que cuidarse del pastor, de los diáconos, de los líderes de la iglesia. No, mi querido hermano, es de la presencia de Dios que debemos de cuidarnos. Entender con claridad que Él es omnisciente. Todo lo sabe, aún tus pensamientos. Es impresionante lo que dice en este salmo. Así es que yo quiero que en esta oportunidad te deleites conmigo en esta bendita palabra. Si tienes una Biblia a la mano, por favor,
te reto y te invito en el amor de Dios a que tomes tu Biblia y la abras en el Salmo 139. Y recuerda el tema: no huyas de su presencia. Ya no tienes que hacer eso. Recuerda que Dios lo sabe todo. No vale la pena. Ya es triste ver cómo cientos de cristianos viven vidas amargadas, de hipocresía, de falsedad, vacíos, porque quieren fingir lo que no son. No, tú sé auténtico. El día que te sientas vacío, dile a Dios que estás vacío. El día que te sientas débil, dile a Dios que te sientes débil. Dios lo que quiere oír es la verdad. Además, aunque no se la digamos, Él la sabe. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 51, verso 6? Es aquí que tú amas la verdad, le dice David a Dios, en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Recuerda, Dios ama la verdad en lo más íntimo, allá adentro, donde no conoce nadie, donde nadie te ha visto, donde nadie conoce tus pensamientos, tus palabras, tu dolor, tu angustia. Esa tentación con la que estás luchando, que nadie la sabe. Dios quiere que tú se la digas, no porque Él no lo sepa, sino porque Él quiere oírlo de parte tuya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hoy yo te digo, no huyas de su presencia. Ve a la presencia de Dios. Quizás los hombres te van a destruir. El día que vean que estás mal, te van a poner el pie encima, te van a aplastar, te van a criticar, te van a empujar. A lo mejor algunos hasta te van a dar la espalda. El único que queda es Dios en los momentos difíciles de la vida. Cuando alguien ha fracasado, nadie lo recoge, hermano. Son pocos los auténticos siervos de Dios que se apiadan o tienen misericordia de un caído. Solamente un auténtico siervo de Dios. Yo creo en la restauración. Ahora, también tengo que ser franco. Soy un hombre que predico contra el pecado y estoy luchando contra el pecado. Amén. Pero si hay alguien que realmente quiere cambiar de vida y quiere tomar el camino de servirle a Dios con todo el corazón, para eso Dios nos ha puesto a predicar esta palabra. Vayamos de una vez ya al Salmo 139, versículo 1 en adelante. Escucha bien lo que dice este bendito Salmo. Dice David, porque esto es una inspiración del Espíritu Santo, hermano. Oh Jehová, tú me has examinado. Y le dice, y conocido. Qué momento más glorioso el que está teniendo David en la presencia de Dios. David le dice a Dios, oh Jehová, tú le dices, me has examinado. No hay nada más bello, hermanos, que Dios nos examine. Deja que Dios te examine. Deja que Dios se meta dentro de tu corazón, de tu espíritu, de tu alma. Es la única forma de levantarse y de ver la gloria de Dios. Por eso es que hay gente que nunca se restauran. ¿Por qué razón? Porque en lugar de acercarse a Dios, a que los examine, ellos andan huyendo de la presencia de Dios. Andas evadiendo la presencia de Dios. Basta ya. En este momento yo sé que el Espíritu de Dios va a hacer grandes maravillas y prodigios en miles y miles de ustedes que están abriendo el corazón a esta bendita palabra. Oh Jehová, le dijo, tú, le dijo, me has examinado y conocido. David reconocía que no solamente el Señor lo había examinado, sino que lo conocía. Lo mismo está pasando contigo. Solo te digo una cosa, deja que Dios te examine, porque Dios va a respetar tu libre albedrío. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere hacer un milagro en tu vida, Él quiere ayudarte en ese fracaso, en ese problema que estás metido. Él quiere levantarte, Él quiere restaurar tu vida, pero recuerda, si tú no se lo permites, Él no puede hacer nada contigo. Por eso yo me maravillo la forma en que David dice estas palabras en este salmo. Oh Jehová, tú, le dice, me has examinado y conocido. Oh, gloria a Dios. David reconoce que Dios lo conoce.
Bendito sea su nombre. Deje en este momento que el Señor te examine lo que tienes aquí adentro. Deja que Dios en este momento, escúchame por favor, saque esa raíz de amargura, ese resentimiento, ese odio, esa falta de perdón. Amén, para que sea restaurado. Él quiere examinarte. ¿Qué es lo que cargas aquí adentro? ¿Qué es lo que llevas en el corazón? Deja de vivir apariencias. Deja de estar huyendo de la presencia de Dios. Deja de vivir en hipocresía. Deja de vivir una doble vida. Te vas a cansar. Mira, tarde o temprano te vas a rendir y vas a decir no vale la pena. Y lamentablemente mucha de esa gente, hermanos, terminan perdidos por la eternidad. Mueren sin Cristo por no escuchar la voz de Dios. Qué oportunidad más bella la que tenemos en este momento de invitar a Dios y decirle: Dios, yo quiero que tú me examines. Aleluya. Y me conozcas quién soy. Quiero que cambies mi vida. Quiero que hagas un milagro en mi vida. Luego, escuche lo que dice en el verso 2. Tú le dices: has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, es decir, que Dios conocía cada paso que daba David. Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Dios conoce todos nuestros movimientos, donde quiera que estamos. Nos conoce con la profundidad nunca imaginada por un ser humano. Él nos conoce. Por eso es que yo hoy quiero invitar a esta bendita audiencia a ya no seguir huyendo de la presencia de Dios. Ven con esas lágrimas, con esas cargas que tienes, con esa opresión, con esa debilidad. No te acobardes, no te rindas. Por favor, ya no huyas de la presencia de Dios. Hace tiempo el Señor viene tratando con tu vida. Hace tiempo Dios te ha estado llamando a través de diferentes mensajes, diferentes predicadores. Y tú dices: qué coincidencia, qué casualidad. Aquí no hay casualidades. Es la perfecta voluntad de Dios que está tratando con tu vida. Porque Dios te ama, porque Dios no quiere que te pierdas, no quiere que te hundas en tus problemas. Y por eso David reconoce, bendito sea el nombre de Dios, la omnisciencia de Dios. Sabe que Dios todo lo sabe y que todo lo conoce. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿De qué está hablando David aquí? De la omnisciencia de Dios, del Dios que todo lo sabe. Ese mismo Dios de esta palabra, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel, el Dios de Jeremías, el Dios de Pablo, de Esteban, de Pedro, es el mismo Dios tuyo, es el mismo Dios del que yo te estoy hablando en este momento. Todo lo sabe. Ya no huya más de su presencia. Ríndete a Él. Derrame esas lágrimas. Si en este momento la palabra de Dios está tratando contigo y te está quebrantando, deja que el poder de la palabra te quebrante. Entregue esa carga, entregue esas lágrimas que estás teniendo delante de la presencia de Dios. Aunque te sientas vacío, aunque te sientas seco, aunque te sientas insípido. Muchas veces, ¿cuántos de los cristianos poco a poco se han ido descuidando espiritualmente porque no siento nada? Recuerda, la vida cristiana no se trata de sentimientos, sino de convicciones. Aquí hay momentos de gozo, pero hay momentos de lágrimas. Hay momentos de alegría, pero hay momentos de dolor, de angustia. Hay momentos que hay batallas grandes que librar. Muchas veces no tenemos fuerzas, el aliento se nos termina, pero eso no quiere decir de que Dios no está contigo. A veces en los momentos más duros y más difíciles de la vida es cuando la presencia de Dios más cerca está de ti.
Bendito sea su nombre. El diablo no quisiera que tú supieras eso, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Recuerdas lo que dijo en una ocasión el gran profeta Elías? Uno de los hombres más usados en el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, llegó un momento que le dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Y la voz bendita de Dios le dijo: hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Esa es una gran verdad. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios de la palabra, el Dios fiel y verdadero, el que todo lo sabe y que está en todo lugar y todo lo puede también. Sigamos estudiando esta palabra. Dice aquí: y todos mis caminos te son conocidos. Oiga las palabras de David: todos mis caminos. Él conoce tus caminos. Él conoce tu conducta. Él conoce la forma en que tú andas. Él conoce tus caminos, tu comportamiento. Él conoce tus motivaciones. Él conoce tus pensamientos. Sabe hacia dónde vas. Él sabe, aunque tú pienses que hay cosas que solo las sabes tú y que nadie más lo sabe, Dios conoce tus caminos. Es por eso que hoy yo le digo a toda esta audiencia una vez más: no huyas de su presencia. Si Él conoce tus caminos, ¿por qué mejor no venimos al encuentro de Dios? ¿Por qué mejor no nos rendimos de una vez por todas al Señor? ¿Por qué vivir esa vida, amén, oculta, de misterios, de que nos escondemos de nos escondemos del pastor? Eso es triste, hermanos. Por eso cuando yo leo ese texto que les recité hace un momento: huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso es triste. Vivir una vida huyendo de la presencia de Dios. No tienes paz, no tienes felicidad, no te gozas, no tienes libertad. Eso es triste. No es eso lo que Dios quiere para ti. Dios tiene algo mejor que eso para la gloria de su nombre. Bendito sea su nombre. Leamos lo que dice aquí este bendito libro, la palabra de Dios. Verso 3. Has escudriñado, le dice, mi andar y mi reposo. Escucha lo que dice David. Qué maravilla la revelación que Dios le ha dado a David en este salmo. Has escudriñado. Una cosa es estudiar algo, otra cosa es averiguar superficialmente una cosa, pero otra cosa es escudriñar. Cuando algo se escudriña, es que se investiga con profundidad. David le dice al Señor: has escudriñado mi andar. Es decir, David sabía que Dios conocía con profundidad la forma en que él andaba. Él conoce, Él escudriña tus caminos, Él escudriña tu vida, Él escudriña tu corazón, Él escudriña tu mente, Él escudriña tus motivaciones. Bendito sea su nombre. Todo eso que estás planificando fuera de la voluntad de Dios, Él ya lo sabe. ¿Cuántos planes hacemos nosotros, hermanos, fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas metas tenemos? ¿Cuántos propósitos en la vida? Pero no hemos involucrado a Dios. ¿Sabes algo? David dice aquí: has escudriñado mi andar. Él está escudriñando tu corazón. Y hoy yo te invito a que ya no continúes con esa vida. Por favor, no sigas huyendo de la presencia de Dios. Aprende a caminar con Dios. Vale la pena. ¿Sabes? En la Biblia hay un personaje extraordinario llamado Moisés. Todos ustedes lo saben. En Éxodo capítulo 33... dice la Biblia que Dios le dice a Moisés: mi presencia no irá contigo. Y le promete que iba a poner su ángel para que lo acompañara en el camino. Pero aquel hombre de Dios,
aleluya, que no era como muchos de hoy en día. Era un hombre que no podía vivir sin su presencia, que no andaba huyendo de la presencia de Dios, sino que lo contrario. Moisés lo que quería era su presencia en su vida. Ese mismo sentir deberías de tener tú y yo en nuestro corazón. En lugar de huir de su presencia, debemos acercarnos a su presencia, porque en sus manos estaremos seguros. Moisés se fue al tabernáculo y allá se puso a orar y a hablar con Dios. Y dice la Biblia que Jehová hablaba con Moisés como quien habla con su compañero. Y fue tan profundo ese clamor de Moisés que le dijo: tú dices que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y empezó a hablar de esa manera con el Dios de la gloria. Y cuando terminó de hablar con Dios, el Señor le dijo: mi presencia irá contigo, le dijo Dios. Y Moisés le respondió: es que si tu presencia, le dijo, no va conmigo, no me saques de aquí. ¡Qué hombre más sabio! Eso tiene que hacer todo siervo de Dios, todo cristiano verdadero. No camines sin su presencia. Nunca huyas de la presencia de Dios, que te va a ir mal. Son cientos de gente que han fracasado en la vida. Son miles de cristianos que están allá afuera en el mundo, en delitos y pecados, apartados de Dios, llorando amargamente, porque un tiempo estuvieron en la iglesia, sirvieron a Dios, sintieron las caricias y la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida, y hoy estás seco, estás vacío, hoy no sientes nada, lamentablemente. Pero te recuerdo, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Dios nunca te ha dejado. Él se lo dijo al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 15, versículo 6. Ustedes, le dijo, me dejaron a mí. Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha abandonado, porque Dios es fiel a su palabra. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Pero lamentablemente nosotros somos los que fallamos. Por eso Él le dijo: tú me dejaste a mí. Bendito sea su nombre. No dejes a Dios, nunca huyas de su presencia. Que no te das cuenta que el haber dejado a Dios te ha costado un precio muy caro. Que no sientes que no eres el mismo. Que cuando caminabas con Dios eras una persona libre, feliz, llena del Espíritu Santo, lleno de gozo. Y que era una vida maravillosa sirviéndole a Dios. Y mira cómo te sientes ahora. Estás abandonado. Los amigos que te invitaron al pecado te han dado la espalda, porque los amigos son tus amigos cuando tú cargas la cartera llena, cuando tienes mucho que ofrecer. Todo el mundo te rodea, todo el mundo está contigo, pero el día que tú no cargues nada, el día que tú no tengas nada, eres un cero a la izquierda. Nadie te dará la mano. Allí es donde uno se da cuenta que es mejor caminar con Él que vivir huyendo de su presencia. Dice el salmista en este bendito salmo: todos mis caminos, le dice, te son conocidos. Mire qué manera de reconocerlo David. Todos mis caminos, le dijo, te son conocidos. Todos tus caminos, querido hermano, son conocidos ante los ojos de Dios. Él lo sabe todo. Él conoce mi caminar. Qué triste que muchas veces estamos más preocupados de que la gente tenga una buena opinión de nosotros y nos despreocupamos lo que Dios piensa de nosotros. Deja de estar satisfaciendo la gente, que con la gente nunca se queda bien. Este te va a aplaudir, aquel te va a aplastar, aquel te va a rechazar, aquel te va a aprobar. Así es la gente. Hay gente que le gustan como tú predicas, a otros no les gusta lo que tú dices. Otros estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Eso es la gente. Siempre aprende a buscar la aprobación de Dios. Que si la gente te aprueba, es muy poco lo que te va a ayudar. Pero si Dios te aprueba, tú ganas. Tú la tienes hecha. Aunque te desaprueben los hombres, aunque la gente te dé la espalda, aunque nadie te dé la mano. Pero si Dios está contigo, ay, mi hermanito, no importa que todo el mundo se vaya.
Pero si Dios está contigo, tú eres mayoría para la gloria de Dios. Así es que continúa David diciendo en este precioso Salmo 139, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. Recuerda lo que te dije al principio. Aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. David reconocía la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabía. Qué impresionante, hermano. El día que usted comprenda este principio, el día que yo lo entienda, pero a cabalidad, jamás volveremos a ser los mismos. Nuestra vida cristiana va a tener un cambio radical. Imagínese lo que está diciendo David. Esto es profundidad de Dios. Oiga, por favor, atentamente, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No he dicho nada, dijo David. No he pronunciado la palabra y ya Dios la sabe. Porque Dios tiene el poder de escudriñar el corazón, de escudriñar tu mente, de escudriñar tu subconsciente profundo, aquellas cosas que no las sabe nadie, que la gente te ve la cara, te ve alegre, te ve así triste, pero no sabe realmente lo que hay dentro de ti. Eso lo conoce Dios. Bendito sea su nombre. Eso lo conoce Dios. Por eso es que cuando yo leo estos textos, me invitan a vivir una vida de integridad como cristiano, a vivir recto delante de Dios. ¿Por qué la gente le falla a Dios? ¿Por qué la gente peca? Porque la gente piensa que el pecado lo está cometiendo a escondidas, que se está tapando. Te estás tapando del pastor, del diácono, del líder, de la iglesia, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu papá, de tu mamá, de la gente. Pero no te estás tapando del ojo de Dios. Por favor, ya no sigas huyendo de la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida. Esta palabra es algo revelador, hermanos. El día que usted deje que esta palabra entre a su corazón, su vida tendrá un cambio radical para la gloria de su nombre. Por eso es que yo digo que el verdadero cristiano es cristiano en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la casa, en la cocina, donde quiera que está, hermanito. Porque hay un estilo de cristianismo que solamente son cristianos cuando todo el mundo los ve. ¿Cuánta gente no están viendo la telenovela en la casa? Y cuando dice allí viene el pastor, allí viene el hermano, allí viene el líder, apagan el televisor. Eso es hipocresía. No lo apagues si la estás viendo. Síguelo viendo y pide perdón. Si es algo que no le agrada a Dios, inmediatamente apágalo y pide perdón al Señor. La mejor manera de corregir nuestra vida es aceptando la realidad cuando estamos equivocados en algo. No tratando de fingir lo que uno no es. Por eso yo me maravillo con esta palabra. Pues aún no está la palabra en mi lengua aquí. Oh Jehová, tú la sabes toda. Dice el verso 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, le dice David. Tal conocimiento, le dijo, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¡Qué profundidad! Bendito sea el nombre de Dios. Deja que esta palabra bendita transforme tu vida hoy. Deja que esta palabra haga un cambio radical en tu vida. Deja que la palabra te limpie. Tal como dijo Jesucristo. Vosotros, le dijo, ya sois limpios, le dijo a sus discípulos, por la palabra que os he hablado. ¿Cómo te va a limpiar esta palabra? Cuando tú reconozcas
que Dios todo lo sabe y que todo lo que tú vas a hacer ya Dios lo sabe. No lo hagas. Si está mal, no lo hagas. Si es pecado, no lo hagas. Si va a ofender a Dios o va a hacerle daño a tu prójimo, no lo hagas. Porque hay gente que piensa, no, hermano, yo solamente a Dios es que no quiero ofender, pero pisoteas a tu hermano, ofendes a tu hermano. También eso es desagradable ante los ojos de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Luego en el verso 7, escucha las palabras de David, inspirado por el Espíritu Santo al escribir este salmo. Es algo poderosísimo. Pregunta David frente a la presencia de Dios. Lo mismo que tiene que preguntarse usted y me tengo que preguntar yo en este momento. Tú que vas a cometer un pecado, tú que estás siendo tentado, y que sientes algo aquí en el corazón ya, estás a punto de cometer un adulterio, una fornicación, estás a punto de pecar contra Dios, de tomar una decisión equivocada, te invito a que por favor consultes el Salmo 139, verso 7. Escucha las palabras de David. Dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Escuchó eso? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta que hace David. ¿A dónde? Y yo te pregunto a ti también, y para mí es esa palabra también. ¿A dónde? ¿A dónde iremos de su Santo Espíritu? ¿Te has preguntado alguna vez? Estas son preguntas que simplemente no tenemos una respuesta porque no hay dónde. ¿A dónde? Le dijo David. Por eso en el verso anterior le dijo, tal conocimiento, le dijo, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, le dijo, no lo puedo comprender. No puedo, dijo David. En esta humanidad no puedo comprender porque ¿a dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Le dijo, ¿a dónde? ¿A dónde te irás, hermanito? ¿A dónde encontrarás un lugar donde Dios no vea lo que vas a cometer? ¿A dónde? Deja que el Espíritu Santo detente, reflexiona, recapacita. Quizás tú digas, no me interesa lo que pase. Por favor, lo estás diciendo en este momento porque estás sintiendo la tentación, porque estás sintiendo quizás lo que el diablo te está poniendo, el placer del pecado, ese sentir, ese imán satánico que tiene el pecado de atraerte hacia él para destruirte. Pero estás viendo lo lindo del pecado, el placer del pecado, la fantasía del pecado. El gusto que te va a dar en tu carne, pero será un momento nada más. Y después te pregunto, ¿a dónde? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde te esconderás? Luego dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Esta es una pregunta que hace David. ¿A dónde? Le dijo, huiré de tu presencia. ¿Cuánto tiempo llevas ya huyendo de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor de estarte llamando y tú huyendo de su presencia? ¿No sientes que llegas al trabajo y alguien te habla, hasta el impío, hasta el pecador, hasta el que no conoce a Dios? Muchas veces le dice al cristiano, yo noto que usted ya no es el mismo, que usted ya no ora. Yo siento que usted está ya su vida cristiana va en decadencia. Y usted dice, pero ¿quién le dijo a este? Nadie le ha dicho. Es que tú andas huyendo de la presencia de Dios y Dios te anda buscando porque quiere tratar contigo. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida. Deja que Él te santifique, que Él te limpie. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y quizás tú digas, qué casualidad que me encuentro con este pasaje de la Biblia, con este predicador, con este mensaje. ¿Sabes? Esto no es casualidad. Es que Dios se te está cruzando en el camino para que no fracases, para que no caigas en pecado, para que no cometas ese pecado vil que vas a cometer.
que ya lo estás cultivando, abonando, planificando. Y el diablo te está poniendo todas las cosas fáciles. El diablo te está enseñando hasta cómo hacerlo, cómo planificarlo, dónde cometerlo, cómo taparlo, cómo evadir, cómo que la gente no sepa nada de lo que vas a hacer, ignorando totalmente lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hazte esa pregunta. ¿A dónde huirás de la presencia de Dios? ¿A dónde? Después de que hayas fracasado, ¿a dónde huirás de la presencia de Dios? Te puedes ir a la China, te puedes ir a Sudamérica, Centroamérica, te puedes ir a Europa, te puedes ir al continente africano, te puedes ir a Asia, donde tú quieras. Pero ¿a dónde? La pregunta aquí en la Biblia es: ¿a dónde huiré de tu presencia? La presencia de Dios. Aquí está hablando David de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Allí donde tú estás, en esa oscuridad, en ese momento de soledad que parece que nadie está viéndote, allí está la presencia de Dios. No hay manera de evadir a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dice este libro sagrado, la bendita palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermanito, todavía no conozco un solo ser humano que sea capaz de burlarse de Dios. No conozco pastor, no conozco predicador, no importa el título que tú tengas, la posición que tú tengas, porque lamentablemente Satanás está haciendo daño aún a los ministros del evangelio, que están viviendo una doble vida en los altares y están luchando por tapar su pecado, por encubrir su pecado. Yo te pregunto, ¿a dónde huirás de su presencia? ¿A dónde? Dios está alcanzándote. Dios está a punto de destapar lo que estás haciendo, porque Él es omnisciente y también es omnipresente. Lo sabe todo y está en todo lugar. Nunca olvides eso. Si esos principios, esos atributos de Dios los conociéramos nosotros, aunque David mismo admite aquí que tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dijo David, alto, no lo puedo comprender, porque es difícil comprender la mente de Dios, porque es infinita, hermanos, infinita. Pero doy gracias a Dios que nos dejó su palabra. Su palabra revela a Dios. Por eso, querido hermano, antes de fracasar, escucha esta palabra, recibe esta palabra. La palabra te está llegando a tiempo. Antes de que fracases, antes de tu caída, antes de que tengas que lamentar, que tengas que derramar lágrimas, Dios te sigue diciendo en esta oportunidad: ¿a dónde huirás de su presencia? ¿A dónde? ¿A dónde irás, caballero, dama, joven, niño? ¿A dónde huirás de su presencia? Por favor, no huyas de su presencia. Mejor acércate a Él. No oigas la voz del enemigo. No oigas las ofertas del enemigo. Te voy a dar un consejo en esta oportunidad. Si estás a punto de cometer pecado, si estás siendo tentado, si te sientes en un callejón sin salida y que el diablo te ha presentado, aleluya, la oferta y no hay manera de evadirla, hoy te voy a dar un consejo, escúchalo. ¿Quieres derrotar esa tentación y ese pecado? Córtalo de una vez. Es la única forma en que se derrotan los pecados, especialmente los pecados de carácter sexual. Es ser cortante. El que se dedica a estar acariciando el pecado, jugando con el pecado, terminará un día como Sansón con Dalila,
que empezó aquel jueguito porque era un hombre carnal. Gloria a Dios, que decía la verdad pero que no la decía, y ahí estaba en aquel jueguito hasta que llegó el día que cayó en la trampa de Dalila y le reveló su secreto. Gloria a Dios. Y todos conocemos la historia de ese gran hombre, amén, que tenía una fuerza impresionante, pero que no era de él, sino era Dios a través de él. Pero qué triste, porque cuando él le reveló el misterio de su fuerza a Dalila, aquella mujer no tuvo compasión de él porque no lo amaba. Porque a veces pensamos, aleluya, que todo lo que parece lindo, todo lo que parece atractivo, ese hombre que te está coqueteando, esa mujer que se te está ofreciendo fácilmente, te parece a ti que es amor. Son trampas del diablo. Después de que el diablo te hace fracasar, el diablo se mofa en tu cara, se burla en tu cara, te pisotea. Después te sientes mal, después te sientes que tú no tienes valor. Por favor, no sigas huyendo de la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere tratar con muchos de ustedes antes de que tú fracases. Dios quiere ayudarte, Dios quiere rescatarte para la gloria y honra de su santo nombre. Por eso te invito a que oigas la palabra. Bendito sea Dios. ¿Qué le pasó a Sansón? Dice la Biblia que le dijo Dalila: Sansón, allí vienen los filisteos. Y él pensó que como las otras veces Jehová estaba con él, pero él no sabía, dice la Biblia, que Jehová ya no estaba con él. Qué triste, le sacaron los ojos. Los filisteos se burlaron de ese hombre. Así es el diablo con muchos de aquellos que tristemente, en lugar de oír la voz de Dios, oír su palabra, oír su voz, andan huyendo de su presencia, aceptando las ofertas del diablo. Y después de que caes en esas ofertas, el diablo te pisotea. El diablo se burla de ti, se mofa de ti. Qué lamentable. Por favor, no seas víctima de las ofertas del enemigo. Hoy te invito a que ya no sigas huyendo de la presencia de Dios. Por eso le dice aquí el salmista David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde? Le dijo: huiré de tu presencia. ¿A dónde? Hazte esa pregunta por un momento, reflexiona, recapacita, quédate meditando. No hagas las cosas a la ligera, no tomes decisiones tan rápidas. Medita primero en la palabra. Quédate pensando las consecuencias, los resultados, el dolor, la angustia, la destrucción que va a traer ese pecado que vas a cometer. Y después de todo esto, ¿a dónde huirás de su presencia? Y no hay nada más triste, más amargo en esta vida que estar vacío de la presencia de Dios. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque hay gente, hermano, que saben de lo que estoy hablando. No hay nada más triste en este mundo que estar vacío de su presencia, o que andar huyendo de su presencia. Eso es triste, estar en un templo viviendo una vida falsa, una vida hipócrita, hermano, y sonreír pero estar llorando por dentro. Pretender que tú eres una persona libre cuando tú eres una persona atada, esclava del vicio, del pecado, esclavo de la homosexualidad, esclavo de la pornografía, esclavo de adulterios ocultos que se cometen. Qué triste vivir esa vida. Deja que Cristo hoy te liberte, que rompe esas cadenas del diablo. Basta ya que el diablo siga pisoteando tu vida. Ya no sigas huyendo más de su presencia. Ven a la presencia de Dios. Aunque te cueste lágrimas, aunque tengas, aleluya, que tener cara dura para aceptar la realidad, pero es mejor enfrentarse a la realidad y no continuar con esa vida de hipocresía, porque lo único que te va a traer es desgracia, destrucción, y te vas a hundir más y más. Recuerda que David, cuando le falló a Dios, trató de tapar su pecado con Betsabé. Él trató de tapar su adulterio. Aleluya. Pero lamentablemente, queridos hermanos, en lugar de David salir victorioso, David se iba hundiendo más y más y más. David se convirtió en un hombre cruel, en un hombre mentiroso, en un hombre asesino, porque mandó asesinar a Urías Eteo, quien era esposo de Betsabé,
Lamentablemente, eso le ha pasado a muchos, que por estar tapando su pecado, en lugar de ser libres, te vas atando más y más y más. ¿Sabes por qué? Porque has estado huyendo de su presencia. Ya no continúes con esa vida. Por favor, detente, reflexiona, recapacita. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida en esta oportunidad. Y por eso le he titulado este mensaje: no huyas de su presencia. Son miles y miles de cristianos que están allá afuera hoy en día, que andan en el mundo, que están en el pecado, huyendo de la presencia de Dios. Aleluya. Y sabes que no te ha ido bien. Tú sabes que has estado derramando lágrimas, has estado en soledad total, sufriendo las consecuencias de darle la espalda a Dios. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad más para que te vuelvas a Él. Dice aquí este libro sagrado, voy a terminar de leer estos 4 textos, gloria a Dios, o 5 que me faltan. Si subiera a los cielos, dijo David, allí estás tú. Escucha lo que dice David. Esto es una realidad. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En el verso 9 dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice en el verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En el verso 11 dice David, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Oiga lo que dice David, si yo dijere, lo mismo que muchos de nosotros decimos, no lo sabe nadie. Supongamos que no sabe nadie lo que yo he hecho, que nadie conoce mi condición espiritual, supongámoslo. Dice David aquí, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. O sea, en otras palabras, si yo dijera, dice David, las tinieblas me van a tapar, me van a encubrir. Gloria a Dios. Oiga bien lo que dice aquí. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¡Qué impresionante! ¡Qué belleza de palabra! Toma esta palabra, querido hermano, hermana, y atesórala en tu corazón. Atesórala en tu corazón. Esto es una belleza bíblica. Es un consejo de la sabiduría de Dios para todos nosotros, para que no nos perdamos, para que te salves, para que tomes el camino correcto, para que ya no continúes en ese desenfreno que ha vivido huyendo de la presencia de Dios. Escucha y concluyo con esto. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice el verso 12. Aún las tinieblas no encubren de ti. Aún las tinieblas, dijo David, no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es el Dios de esta palabra. No hay manera de huir de su presencia. Aún las tinieblas no te pueden encubrir. Qué tremendo. Lo mismo le dijo, te son las tinieblas que la luz. Simplemente lo mismo. Ya no sigas huyendo de su presencia. En este momento quiero hacerle un llamado a todos los que se quieren reconciliar, a todos los que se han apartado de Dios, a todos los que nunca han sido cristianos y que Dios te ha estado hablando y has estado huyendo de su presencia. Quiero invitarte a que ya no sigas huyendo de su presencia. Abre tu corazón y deja que el amor de Dios te alcance. Quiero orar por ti. Haz esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy uno de esos que han andado huyendo de tu presencia. Te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Límpiame más y más de mi maldad. Santifícame
y no quiero nunca más volver al pecado. Perdóname, Jesús. Me duele profundamente haberte ofendido. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por haber llegado a tiempo a mi corazón. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. En este momento quiero orar por todos los que se han reconciliado y han aceptado, y también por todos aquellos que están enfermos, oprimidos, atados, y que puede ser libre ahora. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por tu palabra, pero también te pido por todos aquellos que en este momento se reconcilian, aceptan y están arrepentidos genuinamente de haber pecado contra ti. Límpialos con tu sangre, santifícalos más y más con el poder de tu palabra, séllalos con el Espíritu Santo y no te acuerdes nunca más de sus pecados. Ahora te pido, Señor, por todas esas personas que están enfermas en ese hospital, en esa cama, aquel que está oprimido, atado por ataduras demoníacas espirituales, en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amado hermano, hermana, no olvide compartir este video y dejarle un like para que de esa manera podamos llegar a una gran cantidad de personas que no han sido alcanzadas. Gracias por ser parte de este ministerio. Estamos a punto de llegar a los 200,000 personas y yo espero en el Señor que antes de que Cristo venga seremos una gran multitud llevando esta palabra, porque esto no solo somos nosotros. Ustedes también están predicando con nosotros cada vez que ustedes comparten un mensaje. Así es que de antemano, que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Este ha sido su pastor que les ama, David Gutiérrez, siervo de Jesucristo. Que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima programación.